Y el tema que elegimos para este mes, caliente, pesado, lo llamamos hipócritas con propósito. Ay, empezó duro. Hipócritas, el tema de este mes es hipócritas con propósito. Pero antes de que me apedreen, déjenme, yo les explico. Dios había escogido a un pueblo con un propósito. Escogió al pueblo de Israel con un propósito. Pero Dios había dejado que Salomón construyese un templo con un propósito. Y Dios murió en la cruz y de nosotros hizo una iglesia con un propósito. Y Marcos, capítulo 11, verso 12, nos narra una historia donde Jesús maldice a una higuera. Miren lo que dice el verso 12 del capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, cuando salen de Jerusalén, pasan por el mismo camino y los discípulos vieron la higuera seca desde la raíz. Yo me hacía una pregunta cuando leía este texto. ¿Estaba Jesús de mal humor? ¿Estaba bravo? ¿El hambre? ¿A cuántos de acá el hambre les da mal genio? ¿Sí o no? A casi todos, ¿sí o no? Y dice que Jesús sintió hambre y vio una higuera que tenía hojas y fue a ver si hallaba algo de higos. Pero el texto nos aclara que no era tiempo de higos. ¿Acaso Jesús no sabía que no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús va a la higuera a buscar higos cuando no es tiempo de higos? Y aparte de que no encuentra higos, se enoja y le dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Y la higuera se seca. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Y cuando yo me devuelvo un tris, esto es de esos textos donde si usted lo saca de contexto dice cualquier barrabasada. Pero cuando usted se devuelve un tris, se da cuenta que Jesús acaba de entrar a Jerusalén en un pollino, en un burrito, y que todo mundo lo alababa y cantaba: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y le tiraban mantos y el pollino creía que era para él, y mentiras que era para el burrito, para el que iba montado en el burrito. Pero miren lo que dice terminándose esa historia en el verso 45. Perdón, en el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya se hacía de noche, se fue a Betania. Jesús entra en lo que nos enseñaron desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, el Domingo de Ramos. Entra a Jerusalén. Y las personas que le decían Hosana, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, son las mismas que días después van a estar en la plaza cuando Pilato pregunta a quién le suelto, a Jesús o a Barrabás. Y estas mismas que días atrás le decían Hosana en el nombre del Señor, son las mismas que están diciendo a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Bueno, ¿y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese es el contexto posterior. Pero cuando yo voy al contexto, ese es el contexto anterior, cuando yo voy al contexto posterior de cuando Jesús maldice la higuera, me doy cuenta que entra a Jerusalén. La noche antes entró, miró al templo, miró y se fue. Al día siguiente madrugó y empezó a darle pata a todo el mundo y a sacar a todo el mundo del templo. Y a decirles, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Mire el contexto de lo que está pasando en la higuera. Atrás, un pueblo que lo bendecía con su boca, pero que más adelante lo iba a maldecir. Y en el templo, unos sacerdotes que habían hecho del templo una cueva de ladrones. Jesús está usando la higuera para ilustrar al pueblo de Israel, un pueblo que solamente era hojas y cero frutos. Un pueblo que había sido creado con un propósito y no era de aparentar, sino de dar frutos. Jesús había escogido, Dios había escogido a un pueblo que tenía que servir en el templo, pero que estaba usando el templo como negocio y hasta como pasaje comercial, porque lo usaban para cruzar de Jerusalén al Monte de los Olivos. Para eso se estaba usando el templo. Y yo quiero que hablemos sobre hipócritas con propósito. Y lo primero que quiero que veamos es el propósito que Dios cree, con el que Dios creó o escogió a Israel. Cuando usted mira Deuteronomio 7:7, se da cuenta que Dios les está diciendo, yo no los escogí porque ustedes eran los mejores, los más brillantes, los más grandes. Yo los escogí por todo lo contrario, porque ustedes eran los más insignificantes. Y el propósito por el cual escogí a un pueblo tan insignificante es para que los otros demás pueblos vean el Dios que ustedes tienen. Para eso Dios, ese era el propósito con el cual Dios escogió a Israel. Para que los demás pueblos, naciones, vieran el Dios que Israel tenía. Y yo quiero traerlo al hoy. ¿Sabían ustedes que nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Usted sabía eso? ¿Que usted es el pueblo de Dios? ¿Que usted es el pueblo de Dios? Pedro dice, porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿las demás personas ven en usted el Dios que usted tiene? Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Para eso nos escogió. Para que las demás naciones vean el Dios que tenemos. Y cuando nosotros nos empezamos a quejar, cuando nosotros empezamos a dudar, cuando nosotros empezamos a temer,
A nosotros empezamos a vivir como no tenemos que vivir. Los demás dicen, este es el Dios que este tiene. ¿Se acuerda lo que veíamos hace 8 días? ¿Cuál era el secreto de la satisfacción? Confiar en Dios. La confianza en Dios. Usted vive satisfecho si usted aprende a confiar en Dios. En todo momento. En el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, viviendo con abundancia, con escasez. Ese era el propósito que dijimos hace 8 días de la satisfacción. Y Dios nos eligió como su pueblo, con un propósito, ¿cuál? Que los demás vean qué clase de Dios tenemos. No se le olvide eso. Que los demás, su familia, los que están diciendo, venga, estos, ¿a qué van a la iglesia cristiana? ¿Qué les dan allá? ¿Para qué si están viviendo igual? ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen que estar viendo el Dios que usted tiene. Y el pueblo de Israel se había vuelto hipócrita. Era un pueblo que solamente tenía hojas y no tenía fruto. Y cuando yo voy a la higuera, a averiguar sobre la higuera, porque la higuera es una planta que en la Biblia se nombra mucho, y la higuera no es la misma higuera que usted y yo conocemos. Yo voy a mi tierra y voy a comer higos, y la higuera es como una penca, con unas hojas grandes, con unas púas así de largas. Esa es la higuera que yo conozco. Esa es la higuera de mi tierra. Y yo voy y cojo higos. Pero eso no es la higuera bíblica. Porque Adán y Eva se hicieron atuendos con hojas de higuera. ¿Usted se imagina haciéndose un atuendo con una higuera de mi tierra? Con unas púas así. ¿No? Cuando yo voy a la palabra higuera, me doy cuenta que es sicomoro. Sí, el mismo sicomoro al que estaba subido Zaqueo. Y que una de las particularidades de la higuera es que es un árbol grande y frondoso, pero que pierde sus hojas. O sea, cuando Zaqueo se subió a ese árbol, lo más seguro es que ese árbol no tenía hojas. Por eso Jesús inmediatamente lo ve. Y otra de las particularidades de este árbol es que se usaba para que los pobres comiesen. Esa era la higuera de los pobres. Y otra particularidad de ese árbol, que primero daba fruto y luego hojas. Por eso Jesús lo vio con hojas y supuso que tenía frutos. Era un árbol aparente. Por eso Jesús lo maldice. Era un árbol que aparentó tener frutos, pero que no encontró. Y la pregunta es, venga, si Jesús se acerca en este momento a mí, ¿encontrará frutos o solamente hojas? Solamente apariencias. Si Jesús viene a mí en este momento, ¿qué encuentra? Si Jesús viene a usted en este momento, ¿qué encuentra? ¿Frutos o hojas? Interesante saber que primero eran los frutos y después las hojas. Y así es la vida cristiana, ¿saben? Primero es el fruto y después la apariencia. Pero cuando no damos frutos, nos acomodamos con las apariencias y ya. Con las hojas y ya. Ah, sí. Uy, qué apariencia de cristiano. No. Primero es el fruto. Y me encanta saber qué es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y cuando voy a ver eso, todo tiene que ver con el ser, no con el hacer. Es genial. Cuando yo voy al fruto del Espíritu Santo, todo tiene que ver con el ser. No con el parecer, sino con el ser. Ni siquiera con el hacer. Porque ahí Gálatas no está diciendo, porque los frutos es, vaya y dele comida a los pobres. Eso es hacer. No, el fruto del Espíritu es amor,
paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo tiene que ver con el ser. Pero no solamente Dios tenía un propósito con el pueblo, sino es que Dios tenía un propósito con el templo. Y el propósito que Dios tenía con el templo, Jesús se los dice ahí, miren lo que dice el verso 17, cuando sacó a todo el mundo del templo y les dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es increíble que el templo se creó para que todas las naciones vinieran y encontraran a Dios. ¿Y sabe qué habían hecho los judíos? Habían puesto mallas, separaciones. Hasta este lugar, hasta el atrio de los gentiles, pueden entrar los gentiles. De aquí para allá no pueden entrar. De aquí para allá no pueden entrar. Y existía el patio de los gentiles. Y habían letreros que decían, si usted cruza la valla, será reo de muerte. Ni siquiera decía, será llevado a juicio, sino será reo de muerte. Si usted se acerca un poquito más a Dios, al Dios mío, a mi Dios, lo matamos. Increíble. Y eso era lo que Jesús le ardía. Pero venga, si este templo se creó para que la gente viniese y encontrase a Dios, ¿ustedes por qué han puesto barreras entre Dios y el pecador? ¿Por qué han puesto barreras? Y aquí va la pregunta. Usted es el templo de Dios. Desde el año 70 después de Cristo, ese templo no existe. No quedó piedra sobre piedra. Jesús lo profetizó y en el año 70 después se cumplió. Ese templo ya no existe. Ahora Jesús vino a vivir en otro templo. Usted es el templo de Cristo. ¿Pone usted barreras para que los otros vengan a Dios? ¿Se junta usted con todos o es como los judíos? Los pecadores de aquí para allá. Pecadores no, con pecadores no. ¿O es usted el templo de Dios donde todos pueden venir y alabar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios? ¿O hay barreras? Lastimosamente, entre los cristianos siguen habiendo barreras. Ellos y nosotros. ¿Jesús puso esa barrera? Pregunta, ¿Jesús la puso? Jesús vino a derribar la barrera que había entre usted y Dios. Jesús no vino a colocar barreras, Jesús vino a derribar barreras. Y nosotros como el templo de Dios, tenemos que construir puentes hacia Dios, no elevar muros y barreras. Eso estamos llamados a hacer. Por eso Pablo les decía que ellos se vuelvan a ustedes, no ustedes a ellos. Pablo fue claro con eso. Pero ¿cómo se van a volver a nosotros si, primero que todo, no reflejamos la gloria de Dios? Somos su pueblo y no reflejamos su gloria. Somos su templo y ponemos barreras entre el pecador y Dios. Son ellos y nosotros. Es increíble. No ha cambiado nada. Simplemente es otra cultura con las mismas costumbres.
Y Dios viene y dice, venga, yo quiero ver que mi templo esté dando frutos, que no sea solamente hojas y apariencia. ¿Para qué aparentar? ¿Para qué aparentamos? Pero no solamente el propósito de Dios con su pueblo, con su templo, sino también el propósito de Dios con su iglesia. ¿Sabía usted que también somos su iglesia? Somos su pueblo, su templo, su iglesia. Nada ha cambiado. Pero una pregunta, usted nos está diciendo que nosotros somos el templo de Dios y ponemos barreras entre los pecadores y Dios, ¿cierto? Sí. Pero es que nosotros estamos también en ese bando, somos todos pecadores, ¿no? Cuando yo me refiero a los pecadores, no estoy hablando de que nosotros no lo seamos, sino que estoy hablando en los que no conocen de Dios, entre los que ellos llamaban gentiles, porque para ellos, según los judíos, Dios era de ellos. Pasaron de ser ellos el pueblo de Dios a ser el Dios, a ser Dios de ellos, y se adueñaron de Dios, y lo encajonaron en un templo que solo podían acercarse ellos hasta cierto lugar, y los otros no podían. Y hay veces nosotros hacemos eso de Dios. Como templo de Dios decimos, no, es que Dios es mío. ¿Cómo? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál fue la última persona que evangelizaste? ¿Que le hablaste de Dios? ¿Por qué? Dios es tuyo. Te lo escrituraron, ¿en qué notaría? Hay veces hacemos de nuestras bendiciones y las guardamos. Y Dios está diciendo, no, 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 no. Al contrario, yo me salí de ese templo hecho de manos para vivir en todos estos templos, para poder estar en todas partes y que ellos lleven mi gloria y evangelicen a otros y poder entrar y vivir en otros. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Yo llevar al Dios que vive en mí a que viva en otro. Eso es evangelizar. Y ese Dios que vive en mí, que cambia mi vida, cambiará la vida del otro. Pero ¿sabe qué le decimos? ¿Sabe cuál barrera le ponemos? Deje de pecar primero. No, eso no funciona así. Es al contrario. Jesús viene y limpia. Porque Él es el que limpia. Él es el que limpia nuestras vidas. Y nosotros le exigimos a la gente primero que sean limpios para que el Señor venga y habite en ellos. No funciona así. ¿Cómo se van a limpiar? ¿Quién los va a limpiar? ¿De qué manera lo van a limpiar? No, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando viene a Él, a morar a Él, limpia y salva. Así funcionó conmigo, así funcionó con todos ustedes. Esa es la manera. No hay otra. Pero no solamente su templo, sino también su iglesia. Y dice Pablo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué? Fácil. Nosotros, su iglesia, somos iglesia porque Cristo, con su sangre en la cruz, nos hizo su iglesia. Somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Con un propósito. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó para que usted y yo caminemos en ellas. Y no está diciendo buenas intenciones. Está hablando de buenas obras. Porque todos tenemos buenas intenciones, ¿cierto? Acciones realmente. Sí, tenemos buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Es buenas obras. Buenas obras. Buenas obras, no buenas apariencias. Porque todos aparentamos muchas veces cosas. Uy, que van tan, qué gente tan, ay. No, son buenas apariencias, son buenas obras. Usted y yo, como iglesia, hemos sido creados para buenas obras, no para buenas apariencias, ni para buenas intenciones.
Y me encanta lo que Pablo está diciendo. Buenas obras, para que andemos en ellas. Genial, uno dice, ¿qué está diciendo? Dios preparó buenas obras, ¿para qué? Para que caminemos en ellas, para que su vida sea eso. Eso es caminar en buenas obras, para que andemos en ellas, para que nuestra vida, nuestro diario vivir, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, usted y yo, como su iglesia, tenemos que estar caminando en buenas obras, en buenas acciones, no buenas intenciones, en buenas obras. La higuera tenía hojas, no frutos. Pero a la higuera se le olvidó que ella como higuera primero daba frutos y luego hojas. El pueblo de Israel tenía hojas, no frutos. Y el pueblo de Israel se le olvidó que Dios lo había llamado para que tuviera frutos. La iglesia de Dios tenemos que tener frutos. Ya las hojas, cuando usted tiene buenos frutos, usted no tiene que aparentar nada. No tiene que aparentar nada. Cuando usted tiene buen fruto, usted no se preocupa ni por aparentar. Pero usted quiere ver a alguien que no tiene frutos. Está tratando de demostrar su santidad. La santidad no se demuestra, se vive. Uno tiene que demostrarle nada a nadie. Si usted es correcto, si usted vive como Cristo lo llamó a vivir, usted no tiene que aparentar nada. Usted puede ser como era Jesús. Pablo en el Evangelio de Pablo dice, predica y si es necesario habla. Ajá. Pablo no dice eso. No. Eso es una frase, eso es una frase de Francisco de Asís, pero que va con toda la palabra de Dios, contra toda la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me manda a hacer. Haga. Mire lo que hizo Jesús, mire lo que dice, vea, un detallito que nos perdemos en el Evangelio de Hechos. Lucas le está escribiendo a Teófilo. Y mire cómo lo saluda. En el primer tratado, oh querido Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Mire, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nótelo. ¿Qué hay primero? Hacer. Y luego, le enseñar. No más de eso. Señor nos da una predicación. Solamente ese saludo. Te enseñé en el primer tratado todas las cosas que Jesús empezó a hacer. Y luego, una persona que tiene frutos hace. Y luego enseña. Así es, ese es el orden. Por eso Jesús era admirado entre la gente. Porque decía, uy, este man sí nos enseña como alguien que tiene potestad, autoridad, no como los escribas y fariseos, que dicen y no hacen. Increíble. Uno hace y luego dice. Resumimos, somos su pueblo para que mostremos el Dios que tenemos. Somos su iglesia para que muchos vengan y alaben a Dios. Somos su templo para que muchos vengan y alaben a Dios. Y somos su iglesia para llevar frutos, para caminar en frutos.
no seamos más como la higuera. No seamos más como la higuera. Porque muy pronto Jesús va a venir. Así como fue a la higuera. Y vamos a terminar. Si no haya en nosotros el fruto que tenemos que tener, vamos a terminar como la higuera. Eso está escrito en Juan capítulo 15, pero ilustrado con un viñedo. Y cuando venga el labrador, cortará y los que no den fruto y los tirará a la hoguera. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Nunca entendí aquello, Dani. Señor Jesús, muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Yo no quiero ser más hipócrita. Ellos eran unos hipócritas que tenían y no lo cumplían. Yo no quiero ser más hipócrita, yo quiero ser una iglesia, un pueblo, un templo que te glorifique, que sea real, que tenga una intimidad real contigo, que sea genuino, que sea, Padre Santo, un templo que viva esto, que sienta tu Espíritu Santo, un templo que pueda decir: yo tengo una relación directa y personal contigo. Padre Santo, muchas gracias. Te pido por la iglesia de ahora, que tal vez se dedicó a aparentar lo que no son, pero el reino de Dios no es apariencias. Tú nos enseñaste que el reino tuyo es un reino de frutos y de verdad, que somos como esos hijos, primero dan fruto y luego hojas. Padre Santo, ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar, a mejorar lo que tenemos que mejorar y a persistir en lo que tenemos que persistir. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén.